Ok. A ver, Sandrita, estás metiendo. A ver, listo. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos todos los que están aquí para empezar este estudio bíblico en el Shabbat, Shabbat Shalom. Y con todo gusto estamos, con todo el anhelo de aprender acerca de David. Es un salmo muy, pero muy importante porque nos da la pauta de cómo hacerle nosotros, estando en situaciones así como las de David. ¿Qué debemos de decir? ¿Cómo debemos dirigirnos al Padre? No, 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 por favor no se pierdan ni un detalle de todo este salmo porque es un patrón a seguir. Muy bien, vamos a orar para empezar. Gracias te damos, Padre Todopoderoso y Eterno, por tu bondad para con nosotros de habernos escogido para que nosotros tengamos este anhelo dentro de nuestro corazón de buscarte con todo fervor. Gracias te damos porque aquí nos han prestado esta casa para estar el día de hoy. Te pedimos que bendigas a los abuelos, que bendigas a Sandrita aquí viviendo y que bendigas toda la propiedad, las puertas, las ventanas, de todo mal. Bendice la salud de los abuelos. Gracias te damos, Señor, porque podemos abrir la Biblia con toda libertad y tenemos un anhelo ferviente de aprender por tu palabra. Vamos a ir desmenuzando de poco a poquito cada uno de los versículos y maravillándonos, Señor, de las cosas que David dijo en aquel entonces, 1000 años antes de Jesucristo. Te pedimos que tu Espíritu venga y que nos ayude, porque nosotros no somos nada. Somos un vehículo que tú utilizas para que esto se pueda dar y decir y para que otras personas al escuchar puedan llegar a tus pies. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estarás aquí con nosotros. En el nombre de Jesucristo y Yeshua, amén. Amén. Muy bien. Entonces, ahora vamos a abrir todos el Salmo en el 143. Vamos a compartir la pantalla. Porque saltamos de aquí para... No, la vez pasada hicimos el 142. Y el siguiente es el 144. Porque están más o menos relacionados con lo mismo, por eso. Ujú. 143, entonces. Es corto, no es muy largo. Es corto, se parece. Ahí dice que está grabando. Sí. Pero sí. Sí, ok. Muy bien. Sí, es un salmo corto, pero muy sustancioso. Entonces aquí dice que es el Tehilim en hebreo, himno en griego, salmo en español, 143. Es una súplica de liberación y dirección. Tipo de salmo es una oración, así como la que vimos la semana pasada, o sea, en hebreo, tefila. El autor es David y todo esto está sucediendo, según los comentaristas, cuando él ya es rey. Ahorita vamos a ver qué situación está pasando David. Hoy es sábado 18 de enero del 2025. Muy bien. Entonces, dice que el contexto que la mayoría de los comentaristas dicen que es lo que está sucediendo aquí es 2 de Samuel capítulos 15 al 19. No los vamos a leer todos, pero yo les voy a platicar a grandes rasgos lo que está pasando en la historia en estos capítulos del 15 al 19. Pero en resumidas cuentas, Absalón, hijo de David, quiere ocupar el puesto de su padre, o sea, se quiere quedar con el reino. Vamos a ver qué está pasando. Si se acuerdan de Absalón, está catalogado en la Biblia o descrito como un hombre que era tan guapo, desde la punta de los pies hasta su coronilla del pelo, que no se le podía encontrar ningún solo defecto. Bueno, este Absalón es hijo de David, pero también es hijo de la tercera esposa de David. Y la tercera esposa de David, desafortunadamente, no era israelita.
era de allá por Siria, de Bushen, un lugar que se llama Bushen. Entonces, de allá David fue a traer. ¿Con qué necesidad? Ninguna, habiendo tantas mujeres en Israel. Dios ya le había dicho a David y a todos el pueblo que no se unieran con nadie que no fuera los israelitas, porque fácilmente las mujeres los iban a traer hacia su religión, hacia su idolatría. ¿Por qué está aquí tan nombrado Absalón? Porque acaba de hacer una cosa terriblemente mal. Si ustedes se acuerdan, Absalón tenía una hermana que se llamaba Dina, ¿ok? Y Amnón, un medio hermano de Dina, la violó. Bueno, cuando su padre David se dio cuenta de lo que había hecho, no hizo nada, nada. No hubo una reprensión, no hubo un castigo, nada. Entonces, eso es el primer defecto, falta, tacha de David, porque ¿cómo es posible que la dejó a la muchacha totalmente deshonrada? Ya Y medio hermano. era medio hermana, ajá, también había sido incesto y también la muchacha pues ya quedó sin ninguna posibilidad de encontrar marido. Este muchacho Absalón se quedó muy resentido porque su padre no hizo venganza con Amnón. Y entonces él dijo, yo me vengaré por mi propia cuenta. Y pasaron los años, no crean que lo hizo inmediatamente, pasaron los años y él esperó y esperó hasta tener un plan perfecto. Y cuando estaban todos reunidos los hermanos en la mesa, porque habían terminado la esquila de los borregos, entonces ahí estaba sentada Amnón y él ya les tenía dichos a sus gentes, Absalón ya le tenía dicho a sus gentes en secreto que agarraran a Amnón y lo mataron. Y ahí fue donde murió. Inmediatamente, Absalón, sabiendo que su padre David iba a estar enfurecido, se fue corriendo allá rumbo al sur, que es allá por donde queda Siria, con el abuelo. Y el abuelo lo acogió y ahí se estuvo 3 años. Después de 3 años, Joab, el del ejército, el más importante del ejército de David, le dijo a David, oye, ¿no te parece que ya es mucho el castigo que le has puesto a Absalón? Haz lo que venga a Jerusalén, porque estaba muy alejado de Jerusalén. Y dijo David, ok, dile que venga. Total que vino a Absalón y llegó a Jerusalén, pero no lo vio David, no permitió que lo viera cara a cara por 2 años. En esos 2 años, el resentimiento de Absalón creció y llegó un momento en que dijo, ay, mi padre ya está medio viejo. Yo creo que yo puedo hacer un papel mejor que él. Y vamos a ver qué es lo que empieza a hacer Absalón en contra de la voluntad del padre. Aquí se pone a la entrada de Jerusalén y cuando la gente viene para pedirle a David que yo tengo este problema, que fíjate que mi vecino de tierras, mis tierras, me está agarrando un pedazo que me pertenece y no quiere entender por las buenas que hago. Ah, Absalón dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo sí que voy a ser buen rey. Sí, ahora necesito que me apoyen. Yo voy a arreglarte todos tus problemas. Oye, levanta la mano el otro. Fíjate que yo hice un riachuelo, un arroyo para regar mis plantas y uno viene y me quita el agua de la que me pertenece. No te preocupes, yo te voy a arreglar ese problema. Todas las cosas que ustedes tengan dificultades, yo ahí voy a estar. Necesito que me apoyen. Bueno, así, y luego agarraba a las gentes y las abrazaba y las besaba de tal manera que Absalón se ganó el corazón del pueblo. Como buen político, ¿sí? Pero David ni en cuenta, no se había dado cuenta de todo lo que estaba pasando. Bueno, estaba ignorando la situación
Pero Absalón seguía trabajando y trabajando todos los días. Estaba bien tempranito en la puerta de Jerusalén, aceptando a las personas sus quejas, sus necesidades, y él les hacía promesas que quién sabe si podía cumplir. Esto ocasionó a que le dijeron a David, salte de Jerusalén porque ahí viene Absalón y viene decidido a tomar el reinado. Salte, porque si no te sales va a haber una tremenda matanza, va a quedar huella en Jerusalén con esa matanza. Así es que aquí tenemos al rey David, se cubre, aquí tiene su corona y aquí tiene su manto, salen y todos, imagínense, todas las esposas que tenía, todos los niños, todo su ejército, todos salen de Jerusalén, acá está Jerusalén, las murallas de Jerusalén, y se van. Pero quiero que sepan que pues ahí van caminando despacito y día tras día pues se van cansando. Y entonces, David tiene un buen plan, tiene una buena idea. Dice, uno de sus consejeros, que se llama Ushia, exactamente cómo se llama, aquí lo tengo. Ushia, sí, ahí era uno de sus consejeros y ese consejero siguió con David. En cambio, otro de sus consejeros también buenísimo, ahí Hotel, entonces él ya se había ido allá con Absalón. Y entonces dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Necesito un espía. Y le dijo a Ushir, dijo, vete a Jerusalén, hazte, suponte como, como si tú fueras ahora de parte de Absalón. Y cuando Absalón lo ve, le dice, ¿qué estás haciendo tú aquí si eres consejero de mi padre? Y entonces él le contesta, no, yo voy a estar con el que esté con Dios, con el que Dios escoja, yo voy a estar. Entonces ahí se queda, empiezan a formar una cadena de cómo llevar la información a David hasta que David se entera de lo que está pasando allá en Jerusalén y cuáles son los planes. Bueno, le mandan decir a David que Absalón tiene planeado ir a seguirlos, porque Atiofel ya le dijo, todos están cansadísimos, llevan niños, llevan animales, están cansadísimos, así es que vámonos detrás de ellos y matemos a David. Ese era el plan. Pero entonces dijeron, no, no. Entonces, el que estaba de espía de David, corriendo, mandó decir, David, crucen el río Jordán, apúrense lo más rápido que puedan, crucen el río Jordán, porque ahí van detrás de ustedes. Bueno, total, que así le hicieron y se salvaron porque ya no los pudieron encontrar. Les dieron cabida en una ciudad donde ahí pudieron esconderse. Hasta ahí están a salvo. Bueno, entonces aquí tenemos a Absalón, aquí tiene sus dos consejeros, que anteriormente le pertenecían a David, pero uno de ellos, por su propia voluntad, se fue de parte de Absalón y el otro lo mandó David para que fuera espía. Y entonces, pues, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer ahora? Ayuda. ¿Perdón? She's here. Oh, all right. But she told me that may I pick up my medicine? Yes. Me dice el micrófono, me dice. Dile bien que se ve Aquí, aquí. Ay, estoy cerquita. Manuel, por favor, cerrar el micrófono. ponle mute, donde dice mute. Vale, pues. ¿Aparece esto o quién está mal? Ok, ya está. Ya está. Bueno, disculpen. Entonces, Digamos que el segundo era el espía. sí, el segundo era el espía. Entonces, Absalón dice, yo necesito de su sabiduría. A ver, díganme, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, Atiofel dice, yo opino que tú debes de agarrar
unos 12,000 soldados y irte detrás de donde va David, atraparlo a él, matarlo y ya acabar con este problema de cuál va a ser el siguiente rey. Pero quiero que sepan que este David oró y le dijo, Señor Padre Todopoderoso, haz el consejo de Ushía mejor que el de Ahitofel. El de Ahitofel, elimínalo de la posibilidad. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que dijo este? No, 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 no hagan eso. Acuérdense que David salió con todos sus soldados y él es un experto en guerra. No, nos va a hacer pedazos. Yo tengo otra idea. Mejor que Absalón agarre sus soldados desde el norte de Israel hasta el sur y que todos ellos entren en guerra en contra de David y sus soldados. Y entonces, acuérdense la oración que hizo David al Padre. Y entonces, Absalón dijo, no creo que tú tengas razón, Ahitofel, no creo, sino que tú eres el que tiene la razón y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, exactamente eso fue lo que hicieron. Y acá tenemos ahora a David. ¿Qué hacemos? Le dice David, aquí está Joab, su capitán de todos los soldados, y aquí están sus compañeros, y entonces, ¿qué haremos? Nos dividiremos en tres, unos acá y otros acá y otros acá, y se fueron allá por donde estaba Efraín. Yo también iré, dice el rey David. No, tú ya estás grande, tú ya no tienes la misma habilidad de antes, y todos andan detrás de ti. No, deja que nosotros peleemos contra ellos. Entonces a David lo esconden en una de las ciudades y ellos se van a la guerra. Bueno, pero antes de irse a la guerra, David le dice, por favor, tengan consideración con mi hijo Absalón. ¿Qué les está diciendo? Que no lo maten. No lo maten. Muy bien. Estaban en la guerra cuando de repente, bueno, pasaron muchas cosas, pero esto ya fue el final. Absalón, su hijo, que tenía una cabellera impresionante, grueso el cabello y largo, se atoró en uno de los árboles y la mula siguió corriendo. Bueno, aquí están los soldados y le mandaron decir a Jael, que era el comandante del ejército, le dijeron, aquí está Absalón enredado sus cabellos en un árbol. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos. Bueno, pues, ¿qué creen que hizo este capitán del ejército? Con 3 dardos. Le dio en el corazón de Absalón y lo mató. Y todo mundo empezó a estar muy feliz porque ya habían terminado con esa batalla y terminaron con el cabecilla de la batalla. Pero el dolor al decirle a David que estaba en esta ciudad resguardado, lo lloró y lo lloró y lo lloró hasta que su capitán le dijo, oye David, tus soldados salieron a pelear, le echaron bastantes ganas y tuvimos éxito y tú estás melancólico y chillón. No, David, sal y diles por favor, gracias, por favor, porque ellos te salvaron la cabeza. Bueno, así lo hizo David y después de eso ya David y toda su gente pudieron regresar a Jerusalén y la gente que se había quedado ahí, bueno, salieron a recibirlos con palmas de aplausos y todos los vociferantes que pudieron. Y este es el contexto de lo que está sucediendo en el Salmo 142. ¿Ok? 143, perdón. Y logró levantar mucha gente a Absalón. Sí, porque tenía mucho carisma, mucho carisma. ¿Y qué habrá pasado? Se arrepintieron. Pues Y sí, le volvieron a rendir culto a después todos volvieron con David. Sí. ¿Alguien tenía una pregunta? Ahitofel. Ahitofel. Ahitofel ¿es el abuelo de Betsabé o el papá? Sí, era El abuelo. el abuelo. Interesante.
Ujú. Ajá, ya me acuerdo de ese señor en la película. ¿Te acuerdas? Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Están listas? No más preguntas. Ok. Entonces, vamos a continuar. Dice, Absalón hizo caso omiso de la voluntad de Dios porque él no había sido ungido. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Absalón que él podía ser rey? Si podían ser reyes solamente cuando eran ungidos. Pero esta es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, perdón, a la hora de tratar de hacer mi voluntad. A diferencia de David, fíjense, quien a pesar de que él ya había sido, él ya había sido ungido, soportó 15 años la persecución del rey Saúl en las cuevas, en el desierto, por todos lados. ¿Por qué? Porque David sabía muy bien que solamente el que había sido ungido por Dios podía continuar con el reinado. Nadie más. Y David, que en ese entonces era muy obediente, dijo no, ni siquiera le quiso cortar, digo, ni siquiera quiso matar a Saúl estando ahí en la misma cueva con él, a pesar de que le había cortado un pedacito de la capa. Tuvo la oportunidad de matar. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Muy bien. Gracias, Kevin. Ok. Absalón no tomó en cuenta lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios es el siguiente libro después de Salmos. Es cuando terminemos Salmos, es el que vamos a ver. Entonces, el capítulo 3 y el versículo del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Apoyándose en su propia prudencia. Reconócelo. ¿A quién? Al Padre Todopoderoso, al Yud-Heh-Vah-Heh, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo. Entonces tenemos a Absalón que está totalmente erróneo. Ahora, vamos a ver, vámonos otra vez al Salmo 143. Vamos a tener muy en cuenta cada una de las palabras que dicen aquí. Dice, súplica de liberación y dirección, Salmo de David, Salmo 143. Dice, oh Adonai, escucha mi oración. Fíjense bien, ya le dijo, escucha mi oración. Perdón, oye mi oración. Y luego dice, escucha mis ruegos. Dos veces. Dos veces le está diciendo que, ¿qué? Que escuche sus ruegos. ¿Por qué? Porque está en una situación muy difícil, muy difícil. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. En este versículo 1b nos vamos a detener un poquito porque es muy importante lo que está diciendo aquí. Fíjense bien. Dice, versículo 1b, respóndeme por tu verdad. ¿Qué es eso de que respóndeme por tu verdad? ¿Qué es eso de verdad? La verdad es la palabra de Dios, las promesas, lo que nos ha dado a conocer acerca de Él. Y eso lo tenemos en Juan 17, 17. Vamos a buscar Juan 17, 17 en el Nuevo Testamento y ahí vamos a encontrar lo que dice Jesucristo cuando está orando por todos los que Él ha escogido y escogerá. Entonces, Juan 17, 17. Él está pidiendo al Padre que proteja a todos los que lo han seguido y a los que los seguirán. Estamos incluidos ahí nosotros porque todavía nosotros no estábamos ahí en ese momento. En el 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué significa verdad? ¿Qué significa verdad? Tu palabra es verdad, dijo Yeshua, Jesucristo. Verdad es palabra, tu palabra, tus promesas, lo que nos has dado a conocer acerca de ti. Eso es lo que dice Juan 17, 17.
Entonces, ¿qué está diciendo David? Respóndeme de acuerdo a tu verdad, dentro de tu palabra. Fíjense muy bien en esta frase. Respóndeme de acuerdo a tu verdad, dentro de tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho oraciones y no están dentro de la verdad? ¿No están dentro de qué? No están dentro de lo que Él ha escrito. No están dentro de lo que Él quiere. Entonces David dice, quiero que lo que me respondas, porque Él aquí le está suplicando que lo ayude. Quiero que lo que me respondas sea lo que está en tu palabra. No mi voluntad, sino la tuya. ¿De quién se acuerdan ustedes que dijo eso? No mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní orando que si era posible que la copa pasara, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Muy bien, entonces debemos estar totalmente sujetos a su voluntad. Ejemplo, este es un ejemplo. Primera de Samuel 8. No lo vamos a leer todo, pero vamos a hacer el ejemplo para que entiendan qué es eso de cuando no está dentro de su voluntad. Primera de Samuel 8. ¿Qué está sucediendo aquí? Dice, ellos insistieron en tener un rey terrenal, ¿se acuerdan? Los israelitas. Al principio ellos eran solamente Dios, era su rey, y Dios siempre tenía sus profetas, pero no eran reyes, lo cual no estaba establecido en su palabra. O sea, no está dentro de su verdad, no está dentro de sus promesas, no está dentro de lo que él ya ha dicho. Pero ellos insistieron, queremos un Dios terrenal, queremos un Dios que vaya, perdón, un rey terrenal. Queremos un rey que vaya delante de nosotros en cada batalla. Queremos un rey como todas las naciones. Y Dios se los concedió. Fíjense bien. Dios se los concedió para que aprendieran las consecuencias, porque hubo terribles consecuencias. Entonces, ¿dónde está eso en 1 Samuel 8? Si vamos al versículo 7, y dijo Adonai a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Porque Samuel estaba muy triste y les decía, pero ¿por qué? ¿Por qué ellos están pidiendo un rey terrenal si tú eres su rey? Acuérdense, desde un principio, él dijo a Abraham la promesa, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No tenían por qué andar buscando otro si él siempre los guiaba. Pero aquí en este momento ellos están pidiendo que ¿qué? Un nuevo rey. Un nuevo rey, un rey terrenal, un rey terrenal. Y el profeta Samuel trata de evitarlo, pero es que no saben lo que están diciendo. Miren que un rey va a hacer esto, esto y el otro. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Aquí viene. Dijo pues, está hablando aquí Samuel, así hará el rey que reinará sobre nosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mies y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a nuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y les dará a sus siervos, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que se hará rey sobre nosotros.
a pesar de que se los advirtieron, a pesar de que ya sabían que tenían que pagar diezmo, que tenían que entregar sus hijos e hijas como siervos, a pesar de que sabían que tenían que trabajar para el rey, dijeron, no, nosotros queremos un rey. ¿Se los concedió Dios? Sí, se los concedió Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Todo lo que viene escrito aquí a continuación. Todo, exactamente como Dios se los advirtió, así sucedió. ¿Y todo por qué? Porque pidieron erróneamente. ¿Cómo se debe de pedir? De acuerdo a lo que nos... ¿Cómo se debe de pedir de acuerdo a lo que dice David? Respóndeme por tu verdad, de acuerdo a tu palabra, a tus promesas, a lo que nos has dado a conocer. Respóndeme de acuerdo a tu verdad dentro de tu palabra. ¿Cómo tenemos que pedir? Cuando nos vayamos de aquí, de esta casa. Si ustedes llevan bien firme esta petición de David que nos está diciendo, respóndeme. Cuando estoy orando, respóndeme de acuerdo a tu voluntad dentro de tu palabra. Quiero que lo que me responda sea lo que está en tu palabra y no en mi voluntad. ¿De acuerdo? Ese escribió Samuel 8. 8. Sí. Porque lo puse mal. No, no es que estábamos confundidos. Ok. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Y aquí traigo unos ejemplos. Una persona. Dios mío, concédeme este trabajo. Mira, que me están ofreciendo. Está el salario buenísimo. De esta manera yo podré dar más diezmo. De esta manera yo podré poner a mis hijos en escuelas mejores. De esta manera, si tú me concedes este trabajo, pues podremos tener una vida más desahogada. Concédemelo, Señor, por favor. Está orando conforme nos te está enseñando David. ¿Por qué no? Porque me estaba pidiendo que sea conforme a la voluntad. Exactamente. No está pidiendo conforme a su voluntad. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero tenemos que decir conforme a lo que tú tienes escrito en tu palabra. Otro ejemplo. Ay, Señor, que mi hija se case con uno de Harvard, porque así ella no va a batallar con posición, con dinero. Mis nietos van a crecer muy bien y yo ya me voy a dejar de preocupar por ella. Que se case con uno de Harvard o de una universidad muy elevada, Señor. Harvard, nada menos. ¿Pidiendo o no pidiendo de acuerdo a lo que nos está enseñando David? No. Ajá. Acuérdense, que mi hija se case con quién. Con el que Dios le tenga preparado. Con el que Dios le tenga preparado, pero acuérdense que la palabra, la misma palabra nos dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo que más tenemos que pedir es que nuestros hijos se casen con personas que estén con la misma, acorde a la Torah o a las Escrituras. Último ejemplo. Señor, que me saque la lotería, porque yo necesito sacármela. Mira, de esta manera voy a ayudar a mis hermanos que están bien pobretones. De esta manera yo voy a poder darle a la iglesia una gran cantidad, porque así lo voy a hacer de lo que me saque, una gran cantidad va a ser para él. ¿Está orando de acuerdo a lo que dice David? Claro que no. Claro que no. Entonces, ya quedó muy claro lo que dice David. Respóndeme por tu verdad. Respóndeme de acuerdo a tu verdad dentro de tu palabra. Es lo que está pidiendo él. Porque él está siendo perseguido. ¿Por quién? En este caso, por Absalón. Por Absalón, en este caso. Bueno, pero pudo haber sido un salmo que también lo escribió cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Nunca se sabe, nunca se sabe exactamente, como no está escrito cuál es la situación. Bueno, siempre se está pensando a lo mejor es esta o a lo mejor es la otra, pero necesitamos que nos quede bien claros. Que nos quede bien claro. ¿Qué es lo que nos queda bien claro hasta ahorita? Que tenemos que seguir la palabra, la voluntad de nuestro Señor. Que tenemos que pedir de acuerdo a lo que está escrito.
a lo que está escrito, no a lo que yo quiero. Exactamente, muy bien. Ejemplo, bueno, ya vimos el ejemplo. David fue perseguido por sus adversarios debido a su compromiso con los propósitos y la palabra de Dios. Acuérdense que en aquel entonces David, todo lo que Dios había dicho y los propósitos, él estaba firme. Sabemos que vivimos en un mundo que es hostil para las cosas del Padre y conforme vayan pasando los días, la hostilidad incrementará. Eso tenemos que meterlo muy bien aquí, pero nosotros tenemos al Padre con nosotros y siempre estaremos protegidos. Aquí David nos enseña qué hacer en situaciones difíciles. Ahora, el Salmo se va a ir desarrollando. Vámonos otra vez al Salmo y el Salmo se va a ir desarrollando y David nos va a ir enseñando qué hacer cuando como cuando él estaba en situaciones tan difíciles. Ok, muy bien. Versículo 2. Fíjense bien, dice. Bueno, el versículo 1 se me olvidó decirles una cosa. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. ¿No lo puse aquí? No, ¿verdad? No lo puse. Por tu verdad y por tu justicia. ¿Qué significa que por tu justicia? Por la justicia de Dios es una justicia misericordiosa. Porque si nosotros nos ponemos al tú por tú con Él, oye, pero ¿por qué me has mandado esto? Si yo no me lo merezco, he sido buena toda mi vida, hecho tu voluntad, he obedecido, ¿y por qué me mandas esto? No, nunca se les ocurra meterse con el Todopoderoso al tú por tú. Siempre tenemos que pedir que por su misericordia, por su justicia, que es misericordioso. Dice, bueno, ahora vamos a ver aquí, versículo 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué significa eso? Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano. Así, poniéndose solo, tú por tú con Dios, se va a justificar. ¿Qué significa eso? No entres en juicio con tu siervo, le dice David. No te pongas así conmigo, así, de tú a tú. No. Entra, por favor, con tu justicia misericordiosa, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano va a ser capaz de salir a salvo de ese juicio por sí mismo. Tiene que entrar la misericordia, la justicia de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice, no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es por esto que el versículo 1, David le pide que le responda de acuerdo a la justicia misericordiosa del Padre, porque David, como ser humano, no podrá justificarse. Nunca podremos justificarnos por ser solamente yo. Siempre tenemos que pedir que sea la justicia divina la que nos ayude. O sea, no traer justificantes tratando de presentarte como muy buena persona. Yo sí tengo oraciones en mi diario donde dicen, pero ¿por qué? Si yo he sido obediente, he sido buena hija, he sido buena hermana, he sido buena amiga, pero ¿por qué me mandaste esto? Quisiera agarrar un plumón y tachar todo eso. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. ¿Cómo dice Romanos 3:23? Vamos rápido a Romanos 23 y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ninguna persona que sea justificada. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Otra vez, pero ahora, perdón, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vamos a buscar Isaías. Isaías, acuérdense que está cerca del Nuevo Testamento.
Isaías 46:6. Vamos a ver qué dice Isaías 46:6. ¿Cómo estamos descritos nosotros? ¿Cómo estamos descritos? Dice, ¿listos? Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Imagínense, yo veo el trapo más sucio de ahí de mi lavandería. Digo, ay, Dios mío, como trapos de inmundicia estamos descritos. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Acuérdense, nunca andar nosotros justificándonos. Pero si yo he hecho esto bien y yo he sido bueno y yo te he obedecido. No, no, no. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos somos como trapos de inmundicia. Hasta cuando Él venga. ¿Sí? Solo hasta que Él venga y nos transforme. Ok, vamos otra vez al Salmo 143. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice David, porque han perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Fíjense bien, dice David, porque ha perseguido el enemigo mi alma, o sea, mi ser, ha postrado en tierra mi vida, o sea, lo ha postrado. En hebreo esa palabra de postrado significa machacado. Así es de cuenta, machacado. El enemigo me ha machacado y me ha hecho postrar en tierra. Y dice, me ha hecho habitar en tinieblas. Acuérdense cuánto estuvo David en las cuevas. Y también puede ser en tinieblas de que cuando está muy abrumada la persona no puede ver claramente qué hacer, a dónde ir, como los ya muertos. Ok, muy bien. Entonces dice, David sabe quién está detrás del enemigo. Ustedes saben muy bien, cuando ustedes están viendo a una persona y es su enemigo, nunca deben de ver a la persona como su enemigo. Detrás del enemigo ya saben quién está. David sabe que esta es una guerra espiritual contra aquel que no busca lo mismo que Dios. ¿Quién es el que no busca lo mismo que Dios? El enemigo. Exactamente. Vamos a leer el versículo 5, dice. El 4, ¿no? Así, el 4. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. O sea, su espíritu está totalmente abrumado. Acuérdense cómo vimos con aquella foto que vimos de la bruma. Es tanta la bruma que no podemos saber qué hacer ahora, a dónde vamos, qué sigue. Él Está, me dice, estoy perdiendo toda esperanza. ¿sí? Quedé paralizado de miedo. Sí, es el que en otros versículos dice quedé desmayado de miedo. Es lo mismo, muy bien. Está desolado mi corazón, está desolado. Entonces, ¿en qué situación está David ahorita? Desolado, triste. Desolado, solo, triste. abandonado, Está como quien dice, acongojado. acongojado, pero como que se está dando de por vencido, ¿verdad? Aquí lo notamos como que ya se está dando por vencido. Bueno, ahora, ¿se fijan que ahí hay un espacio doble blanco en la Biblia? Antes de empezar el 5. Entonces, es porque ahí este David da un salto, un salto. Es el que nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer en esas circunstancias. Cuando estemos tristísimos, tristísimos, que se nos murió un hijo, como esta semana yo le tuve que hablar a una amiga que se le murió un hijo joven. Ay, qué duro es eso. Resulta que le hicieron una operación y después de 15 días, no, perdón, después de un tiempo, pues que no se siente bien, no se siente bien, y los cuidados intensivos, nada, un coágulo se le fue a los pulmones.
En 15 días se fue el muchacho. ¡Ah! Qué cosa tan tremenda. Entonces dice David, en esos momentos tenemos que aprender qué hacer. Y vamos a leer los versículos 5. Me acordé, dice David, me acordé. O sea que está entrando en razón. Muy bien. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí David en el versículo 5? Cayendo como que otra vez teniendo esperanza. Ujú. Como que dice, no, esto no está correcto. Estar en esta situación no está correcta. No, si yo tengo un Dios todopoderoso. Y entonces es cuando él entra en otra situación. Dice, aquí David recapacita y se dice a sí mismo, estoy en una situación de tristeza extrema, pero no voy a permitir que todo esto me haga ignorar que las misericordias pasadas del Todopoderoso. Necesito salir de ella y sobreponerme, pero ¿cómo? ¿Cómo le puedo hacer? Es por eso que yo he encontrado muy útil mis diarios que tengo, que los compro que no tienen espiral. No me gustan con espiral porque la espiral luego se empieza a deshacer todo, ¿no? De esos que viene un diario, así los vendo. Entonces, este, en ese diario yo voy escribiendo las oraciones. Y ahí voy escribiendo, Señor, y ayúdame con esto, y te pido por lo que... Y después, ya que me desahogué y todo, entonces, que se haga tu voluntad, de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra. Ok, muy bien. Pero pasan los años, no sé si ustedes han visto, pasan los años y uno vuelve a caer en problemones o dificultades y si tú te vas hacia atrás, hacia el pasado y te fijas cómo Dios te hizo salir de esa tremenda prueba, es exactamente lo que está haciendo aquí David. Aquí dice, David recapacita y se dice a sí mismo, estoy en una situación de tristeza extrema, pero no voy a permitir que todo esto me haga ignorar las misericordias pasadas del Todopoderoso. No podemos ignorarlas porque Él nos ha ayudado siempre, siempre ha estado con nosotros. Necesito salir de esta situación y sobreponerme, pero ¿cómo? ¿Cómo? Dice David. Vamos a ver cómo le hace. ¿Qué nos recomienda David hacer en este caso? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué hacer? 5, dice, me acordé. ¿Qué es eso de me acordé? Traje a mi memoria. O sea, dejé atrás el problemón ese que tenía y ahora lo que tengo aquí enfrente de mí, lo que está más cerquita de mí, traje a mi memoria. Me enfoqué en los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, todo lo que has hecho, todas tus maravillas, todos los milagros. Reflexionaba en la obra de tus manos. Y eso fue lo que a David le empezó a hacer sentir como Aliviado. aliviado. Muy bien. Con Vamos a esperanza. ver con esperanza. Vamos a ver qué dice Efesios 3:20. Efesios 3:20 en el Nuevo Testamento. Acuérdense que Efesios está después de General Electric. Ah, no, General Electric es Efesios. Efesios 3:20. 3:20. Dice, ¿de qué nos vamos a acordar? ¿Qué vamos a traer a memoria de los días antiguos? ¿En qué voy a meditar? ¿En qué voy a reflexionar? ¿En qué voy a dedicar mi día a continuación? En lo que dice Efesios 3:20. Y aquel, ¿quién es aquel? Porque está con mayúscula. Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, ¿qué significa? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte de atrás de nuestro diario? Que Él nos responde aún de una mejor manera de lo que nosotros le habíamos estado pidiendo. ¿A poco no? Sí, lo hemos experimentado. Estábamos pidiendo una cosa aquí y Él nos contesta acá. ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Yo me acuerdo que Lina tenía a su hija trabajando en un lugar y batallando, porque no era su máximo puesto en el que podía estar. Y de repente le dieron un puesto mejor de la ciudad donde ella puede poner en práctica sus estudios de alto estudio. Bueno, así dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esas son las cosas que nosotros estamos pidiendo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su voluntad. ¿Qué hizo David después de reflexionar? ¿Qué creen ustedes que hizo David después de reflexionar? Ya dejó atrás esa mortificación que tenía, puso aquí enfrente el recordar, el acordarse de las maravillas que ha hecho Dios en el pasado. Y ahora, ¿qué creen que hizo? ¿Qué hizo David después de reflexionar? Vamos a leer el versículo 6 y para ver lo que hizo David, lo que él nos recomienda hacer. Dice versículo 6, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo David? Alabando. Alabando. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Entonces, estamos en un problema muy grande. David ha pedido a Dios de acuerdo a su voluntad. Después llega un momento que dice, a ver, estoy metido en un problemón y estoy olvidándome de qué? Del poder y la grandeza. De la poder y la grandeza de lo que Él ha hecho anteriormente. Hay que recordar, hay que traerlo aquí enfrente de nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, por recordar o el diario o lo que ustedes utilicen. Y después de eso, ya que estoy en ese tono, ¿qué sigue? Extendí mis manos. Extendí mis manos. Entonces, ¿qué hizo David después de reflexionar? Ojo, no permitir hundirnos más. Acudamos pronto a su trono. ¿Qué es eso de ir a su trono? Alabarlo. A tener comunión con Él. Extender mis manos a ti en pos de adoración. Extendí mi alma, mi ser, a ti como la tierra sedienta. Aquí dice como la tierra sedienta con la sed que solo Dios puede refrescar. Él nos ha creado con esta necesidad de sed. Vamos a buscar el Salmo 42 y ahí tenemos un buen ejemplo de alguien que tiene sed. Salmo 42, 1. ¿Vale? Sí, exactamente. La palabra es agua viva. Salmo 42, 1, 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa es la sed. Y Él nos creó con esa necesidad. ¿Con esa necesidad de qué? De buscar el agua viva. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué busca inmediatamente David? Fíjense bien, versículo 7. ¿Qué busca inmediatamente David? Aquí tenemos que ponernos
levantar bien las antenas para poder comprender esto. Respóndeme pronto, dice David, oh Adonai, porque desmaya mi espíritu, ya no puedo más, ya no puedo más. No escondas de mí tu rostro, no escondas de mí tu rostro. ¿Qué significa eso? No escondas de mí tu rostro. Acuérdense que en la canción que cantamos siempre al final, siempre dice, ¿cómo dice? Que brille su rostro sobre ti. Ujú. Y que Él nunca deje de vernos cara a cara. Entonces, ¿qué busca inmediatamente David? ¿Después de qué? De recordar todo lo que Él ha hecho. Después de alabarlo y postrarse en su trono. Ahora, algo busca más. Algo busca. ¿Qué es lo que busca David? Fíjense bien. No escondas de mí tu rostro. Rostro en hebreo se dice panim. Y panim está en plural. Siempre que tienen im al final, es plural. En hebreo significa tu presencia, o sea, lo que me es visible, o sea, lo que me es conocido, lo que es manifiesto. Dice, entonces, ¿qué está diciendo David? No escondas de mí tu rostro, no escondas de mí tu panim, o sea, no escondas de mí tu presencia, no escondas de mí lo que es visible para mí acerca de ti, lo que es conocido, lo que es manifiesto. Bueno, y nosotros podemos decir, pues, ¿qué es visible para nosotros acerca de él? ¿Qué es visible? ¿Qué es conocido? ¿Qué ha sido manifestado? Vamos a ver lo que dice Romanos 1, 18 a 20. No necesitan buscarlo porque aquí está. Aquí lo puse. Dice Romanos 1, 18 a 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Ahora, a ver si ustedes se acuerdan qué es verdad. ¿Qué es verdad? Ya lo vimos en este mismo salmo. ¿Qué es eso de verdad? No. ¿Qué es verdad? Que lo dijo Jesucristo. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Su palabra. No, no. Su palabra. ¿Eh? La palabra. Exactamente. Ajá. Es la palabra. La verdad es la palabra. No se les olvide. La verdad es la palabra que Él ha escrito. Es algo que Él nos ha hecho visibles. Él se ha hecho visible a través de su palabra. Él se ha dado a conocer a través de su palabra. Él se ha manifestado a través de su palabra. Porque lo que de Dios se conoce. ¿Qué es eso de que de Dios se conoce? Ujú. Entonces, porque lo que de Dios se conoce, o sea, la palabra, es manifiesto. Otra vez, porque la ira de Dios no se revela del cielo contra, perdón, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la que, con injusticia. Ah, ¿qué me está pasando? Un traguito de agua. Tequila. No, es agua con elderberry. Ok. Ahorita se las enseño. Otra vez.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la que, con injusticia, la que, La verdad. la verdad. ¿Qué significa la verdad? La palabra. La palabra. Ujú. Ujú, ujú. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué conocemos de Él? La palabra. La palabra. Porque nosotros no lo hemos visto, no lo podemos ver. Pero ¿qué podemos conocer de Él? La palabra. ¿Qué es lo que se ha dado manifestado? ¿Qué es lo que se ha manifestado? La palabra. Y así es como nosotros lo podemos conocer. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles ¿en dónde? Desde la creación del Desde la mundo. creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, los que no quieren obedecer, los que no quieren hacer su voluntad, no tienen excusa porque todo está manifestado ¿en dónde? En la palabra. En la palabra, en la verdad. Porque su panim, no escondas de mi rostro tu panim, no escondas de mí tu rostro, no escondas de mí tu rostro, dice David. No me quites, ¿qué? Tu palabra. En hebreo es tu presencia, o sea, lo que me hace visible. ¿Qué es lo que es visible de Dios para nosotros? La palabra. La palabra. ¿Qué es lo que es conocido para nosotros? La palabra. ¿Qué es lo que se ha manifestado? La palabra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí David en el versículo 7? Dice, respóndeme pronto, oh Adonai, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. ¿Qué está diciendo David? A ver, piénsenle bien tantito. ¿Qué está diciendo David? No quites de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. No quites de mí qué? La palabra. Ajá, no quites de mí tu palabra, la verdad, tu presencia, lo que es visible de parte tuyo, lo que es conocido, lo que nos has manifestado. Otra vez dice David en el versículo 7, respóndeme pronto, oh Adonai, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, tu presencia, tu palabra, tu manifestación. No venga yo a ser semejante a los que desciendan a la sepultura. ¿Quedó claro este versículo? Bien, muy bien. Tenemos que seguir creyendo en lo que no ¿Sí? vemos. Creyendo en lo que no vemos, porque si está escrito ahí en su palabra, es porque así va a suceder. Exactamente. Esa es una de las cosas, no la fe, Ujú, no la fe, o sea, no conocemos a Dios, no lo hemos visto, ujú. pero tenemos que saber. Pero está manifestado en su palabra. Él nos ha dado a conocer su ser por medio de su palabra. Muy bien. El versículo 7b, vamos a leerlo a ver. No venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura. El versículo 7b es clave en este Salmo 143. Dice, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. O sea, sin su rostro, lo visible de Él, su verdad, su palabra, su presencia. No quiero yo llegar a como los que llegan a la sepultura sin qué, sin su palabra. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Hazme. No dice 7b. Bueno, aquí no Porque lo dice de B, pero es la segunda parte porque está en dos parrafitos. en dos parrafitos, dos oraciones diferentes. ¿Lo repetimos? Ok, ya quedó bien. Muy bien. Entonces, en el versículo 8, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Ese también es un versículo tremendo. Dice el versículo 8, hazme saber el camino por donde ande, o sea, donde mis pies pisen, lo que mi boca hable, los consejos que yo dé, las decisiones que tome, la forma como yo conteste, la forma como yo
conteste cuando alguien me ataca. Así está diciendo David. Hazme saber el camino por donde ando. ¿Por qué? Porque a ti he elevado mi alma. Estoy totalmente rendido y sujeto a ti. ¿Por qué? Porque hazme conocer el camino por donde yo ando. Señor, dime qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo aconsejar, cómo ver a mis enemigos. Acuérdense que a los enemigos hay que verlos, que detrás de ellos está el enemigo espiritual. No los odien a ellos. ¿Mm? No, no es guerra de carne y sangre. En esta película que está ahorita nueva, que se llama Forja, una cosa que me llamó la atención muchísimo. Ujú, está muy bueno. Netflix, sí. Bueno, fíjense, bueno, entre muchas cosas que suceden, el señor y su esposa perdieron su único hijo en un accidente porque venía un borracho y le llegó al carro y lo mató al muchacho. Bueno, después este señor se dedica a discipular y a traer más y más y más gentes al arrepentimiento. Y cuando un señor llega a discipular un nuevo muchacho que acaba de entrar, que es de los nuevos, le dice, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo para fulanito de tal que es el dueño de la empresa, que es el que maneja toda la consejería, el discipulado? ¿Sabes quién soy yo? Le dice, no, yo soy el tomate azul. Oh. Yo soy el tomate azul. Ya 15 años. Esa es la Ujú. película. Ay, no me acuerdo. Sí, 15 años discipulándolo a él y está totalmente transformado. ¿Dónde la vi? Es de la vida, ¿sí? Es de los mismos que hicieron El cuarto de guerra. de cuarto de Ay, precioso. Sí. y la mujer trabaja en la pastora. Ay, qué chévere. Ujú. Allá donde yo crecí, hubo un caso tremendo de un muchacho que invitó a una muchachita chiquita, de esas chiquitas que le andaban jugando siempre con la computadora. Ven, te invito aquí a mi computadora. Bueno, pero era uno de esos satánicos, los muchachos, y agarró una de esas pesas con las que se hacen ejercicio y se lo dio contra la cabeza y le dio quién sabe cuántas veces hasta que la mató. Cuando los papás empezaron a buscarla, pues nada, no la encontraban hasta que la encontraron. Y al muchacho lo metieron a la cárcel, pero ¿qué creen? Ellos iban todos los días a verlo a la cárcel, al muchacho que había matado a su hijo. Ujú. Se convirtió. Sí, sí, es que esas son solamente cosas que Dios puede hacer. Que Dios puede hacer. ¿Mm? Sí, sí, que tú tienes el dolor tan intenso de que te mataron a tu hijo y vas y no nomás lo perdonas, lo enseñas el camino, le enseñas el camino hacia la salvación. Ok, vamos a continuar. Y debido a que en un principio David pidió que Dios le respondiera de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su palabra y justicia misericordiosa, fíjense bien ahora todo lo que va a decir David. Ahora David pide, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuál creen que es esa tierra de rectitud? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es lo que muchas veces se dice, andar caminando aquí en la tierra, como si ya estuviéramos en el cielo. Tierra de rectitud. Ya no vivimos aquí, ya no pertenecemos aquí, pero aquí estamos y caminamos en tierra de rectitud. Yo pienso que una vivido una vez y decía a la mujer, no, si yo trabajo,
final del día y que estoy en trabajo para Dios. Ahí entiendo que yo no me estoy sacrificando, que yo no estoy haciendo nada, pues voy a hacer mi trabajo mejor. Y me llevo, cuando ya me llegaron el constante de varios, entonces empecé a pensar así, empecé a hablar, y ya trabajo con los mismos Ya no era tanto esfuerzo. Ujú. Y tuve una discusión y le dije, yo trabajo para la escuela, yo trabajo para usted, yo trabajo para la comunidad. Yo tengo que usted los padres son los que no están, pues, me van a ayudar a mí. Y tú trabajas para Dios. Ujú. Muy bien, Sandrita. Entonces dice David en el versículo 10, ¿verdad? ¿Nos pegamos? Tu buen espíritu me... ¿En dónde? 11. Por tu nombre, oh Adonai, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Por tu justicia, por tu misericordia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Es lo que acaba de decir Sandy. Yo soy tu siervo. Es prácticamente está diciendo, yo soy tu esclavo. Yo trabajo, el trabajo es para ti. Lo hayanme hecho lo que me hayan hecho. Muy bien, entonces, en este salmo vimos a David pidiéndole por respuestas que estén ¿qué? De acuerdo a la palabra de Dios y su justicia misericordia. Cuidado, no andar pidiendo las cosas que nosotros anhelamos. Hay que pedir de acuerdo a su voluntad. Al principio describe su situación opresiva, aplastada y desolada, ¿a poco no? Tu situación empieza a cambiar cuando ¿qué? Cuando se acordó De las maravillas. y reflexionó en cada cosa que Dios ha hecho en el pasado. Y después, ¿qué hace? Lo alaba y le da gracias. Pide a Dios que lo enseñe a hacer su voluntad y disipe a sus enemigos. Fíjense bien, disipa a mis enemigos. No dice David, aplástalos, mátalos, destruyelos. No. Disípalos, disipa. Espárcelos, ¿sí? Ya que yo soy tu siervo. Ay, Qué hermoso. cuántas cosas nos ha enseñado David. Muy bien, vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal del número 6, 24 a 26, pidiéndole al Padre Todopoderoso que su reino sea extendido y que las personas que Él tiene planeadas que vengan a su redil, a su camino, a su palabra, que vengan pronto y que nosotros podamos ser un vehículo, un medio que Él utilice para que ellos vengan. ¿Están listos? Alabemos al Señor y pidamos, intercedamos por todos nuestros familiares que necesitamos que vengan a sus pies, que sean atraídos al arrepentimiento y por todas las personas que amamos y que están alrededor nuestro y los que no estén alrededor también, los que vengan en camino. Que te bendiga y que te guarde también. Que Adonai te ilumine con su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. La paz y el Padre es Adonai. Yael Hashem, Anavelecha, Tifunecha. Asa Hashem, Anavelecha, Yasemecha.
Shalom. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Como por el mundo, Sí, nuestro presidente Venezuela, Edmundo. el mundo Ok. de los santos. Gracias, Padre Todopoderoso, porque has sido bueno con nosotros. Nos has ayudado a entender por qué David dice, respóndeme de acuerdo a tu verdad. Porque nosotros, ¿qué podemos saber lo que nos conviene? Tú eres el que sabes cuáles son nuestras necesidades y cómo tú, por tu sabiduría, nos darás aquello que nos conviene. Gracias, Padre Todopoderoso, porque nos has permitido reunirnos aquí con vida, con salud. Te pedimos por aquellas personas que ya vienen en caminito, Señor, hacia tu senda, hacia tu, hacia tu arrepentimiento, Señor. Ese arrepentimiento que tú tienes planeado para que después siga. Lo más hermoso que nos puede suceder en nuestra vida, el anhelar estar ante tu presencia, ver tu rostro, tu palabra, la forma como tú te has dado a conocer a nosotros y así te has manifestado y podemos conocer las cosas invisibles y las visibles acerca de ti. Padre, te pedimos por el presidente Edmundo de Venezuela. Fortalécelo, dale sabiduría y dale a los países que tienen posibilidad de empujar esa situación de que él suba al poder. Ayúdalo, Señor. Tú sabes muy bien cuánto ha sufrido Venezuela. Que se haga tu voluntad de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias porque tu espíritu estuvo con nosotros y no nos dejó en ningún momento. Ayúdanos a ir con bien esta semana. Protégenos de todo mal, donde quiera que vayamos nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Padre, gracias te damos. No podemos dejar de alabar y darte las gracias. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok. Amén. 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 Vamos a ponerle aquí pausa